lo menos del hasta ahora presidente del directorio, don Carlos Paredes Lanata, cuando empezó a señalar que iba a concesionar las unidades auxiliares, cosa que llama la atención, y llama la atención porque si bien es cierto, las unidades auxiliares, desde que se concibió el PMRT, debieron ser cedidas para que su fabricación y operación esté a cargo de empresas privadas, por algo de 850 millones de dólares o algo así. Pero esto no ocurrió así. Se demoró Germán Velázquez Salazar, entonces presidente del directorio, que le ha causado un perjuicio económico enorme a Petroperú, y no es el único en la era de Germán Velázquez, de tal manera que este señor, yo pienso que ya debería estar procesado. Dentro de esa lucha contra la corrupción que hace Paredes Lanata, no ha dicho, por ejemplo, quiénes han sido los gerentes a los que ha separado, en qué parte o en qué situación está el proceso contra quienes han atentado contra Petroperú desde adentro, ¿no? Y luego les voy a explicar por qué. Porque este teatrito que está haciendo con el tema de los trabajadores, ¿no? Que algunos se fueron de descanso o trasladados por cuestiones de salud, y bueno, pues la empresa, por convenio colectivo, les paga la estadía, les paga el viático, en fin, ¿no? Viáticos que, dicho sea de paso, fueron rendidos en su momento, avalados, certificados por el área correspondiente de Petroperú, ingresados a la contabilidad de la empresa, y por eso de ahí los estados financieros de la empresa, ¿no? O por lo menos el balance de la empresa. Es decir, cuentas que fueron saldadas, que fueron certificadas y que por ello fueron cerradas contablemente hacia el año siguiente. Sin embargo, en esa intención de Paredes Lanata de decir que está luchando contra la corrupción, porque sencillamente pues hubo un trabajador que se hospedó 3 días y recién al cuarto o quinto día pidió su factura y ahí está el delito, porque presentó la factura con una fecha distinta a los días que se le dio como permiso, ¿no? Y cosas por el estilo, cosas por ahí. Para él eso es la gran corrupción. Es decir, no es corrupción, por ejemplo, ustedes saben cuál fue el perjuicio económico de Petroperú cuando hace algunos años, y con la venia de Petroperú debió haber ingresado con el 25% de participación en los lotes 3 y 4 que había operado Interoil y que estaban siendo cedidos a Graña y Montero. Por 10 años más se dijo que la inversión era de tantos millones y por tanto al 25% Petroperú le tocaban una inversión como de 160 millones en los 10 años, ¿no? Lo cual vendrían a ser algo de 16 millones de dólares anuales. Pero el pretexto del entonces presidente de Petro para renunciar tosudamente, para renunciar, eso solamente ocurre acá con las empresas del Estado cuando están manejadas por los privados, ¿no? Una empresa privada jamás hubiera hecho tremenda tontería de renunciar a ello, señalando que la ley 3130 señalaba que Petroperú no podía asumir pasivos, contingentes ni cosas por el estilo, ¿no? Algo más lejos de la realidad, porque las reservas de petróleo de los lotes 3 y 4 superaban largamente, ¿no? Contaban por los 24 millones de barriles, que a Petro le tocaban 6 millones de barriles, ¿no? A $50 el barril, por lo menos Petro tenía para sacarse unos 300 millones de dólares durante ese ejercicio. Sí, por lo menos ese era el valor participativo, accionariado que iba a tener Petro en esos 2 lotecitos, el 3 y el 4. Entonces, ahí hay un perjuicio
de aproximadamente 300 millones de dólares, que sobrado tenía Petro para poner la parte que le tocaba para operar junto con Gray y Montero el lote 3 y 4. De la misma manera como iba a ingresar Petroperú a los lotes 6 y 7 operados por Sapet, y de los que también renunció desde adentro Petroperú. Y supongo que ahí el perjuicio todavía es mayor. Entonces tenemos acá que a la empresa se le ha lesionado, económicamente hablando, por lo menos con algo más de 700 millones de dólares. Y yo pregunto, ¿están investigando esa tremenda corrupción? ¿Se ha preocupado el señor Paredes? ¿Se ha preguntado por qué razones técnicas, financieras, Petroperú decidió no ir? Y si a esto le anexamos los casi 280 millones que deben devolverle, ¿no?, de las operaciones de la selva, porque en selva se devuelve el IGB a quienes operan, a todos los privados, menos a Petroperú. Y ahí hay como 280 millones de soles. Es decir, Petroperú tiene o ha tenido para establecer una espalda financiera enorme, por lo menos para trabajar los lotes, que bien estuviera ahora participando en los lotes 3, 4, 6, 7, 64 y en el 192. Y así iría recuperando los lotes. Pero no, cuando meten a los privados a manejar a la empresa pública, no, es un tema de locura, porque toda medida que ellos adoptan es para perjudicar a Petro. ¿A quién se le hubiera ocurrido? El señor Carlos Paredes Lanata tiene una empresa consultora, de la que vamos a hablar mañana, y tiene pues un abanico de clientes. ¿Y saben quién es uno de sus principales clientes de la empresa consultora del señor Paredes Lanata? Nada menos que la competencia de Petroperú, Repsol. Repsol es uno de sus principales clientes de la consultora del señor Paredes. ¿Ustedes creen que el señor Paredes, ahora como presidente del directorio de Petroperú, está pensando en Petro? ¿O está pensando que cuando salga de Petro, que espero no pase mucho tiempo, si es que realmente queremos salvar la empresa, él va a volver a su actividad privada y va a volver a tener, como los tiene supongo ahora, a través de sus demás socios de la consultora, como tiene a estas empresas? Entonces, Petroperú ha sido llenado de consultores. Hace ya 3 años, o por lo menos van a ser 3, la señora Beatriz Albajar fue nombrada como gerente corporativa de gestión social y todo lo demás, ¿no? También con su empresa consultora. Está investigando el señor Paredes Lanata todas las consultorías que ha hecho desde que llegó Beatriz Alba hasta ahora. Está investigando la cantidad de miles de soles que han salido de Petroperú y cuáles han sido los resultados que hemos tenido. Nosotros recordamos, y esto nos lo hizo recordar en un blog que tiene el periodista Lucho Salazar, cuando tituló en algún momento ¿Cómo contratar a tus amigos de Petroperú y pagarles más que un ministro para devolverles el favor? ¿Por qué este titular de Lucho Salazar? Porque allí en el relato que él hace da cuenta de la contratación que hace, ¿no? Y aparece, creo, en la otra está la foto de la señora Beatriz Alba, ¿no? En esta información que se dio, ¿no?, en el blog de este señor Salazar. Y esto fue, ustedes saben que hoy el presidente Martín Vizcarra las está pasando mal porque un hospital en Moquegua, que el día cuando ya estaba terminando su gestión, un 30 de diciembre, creo del año 2014 habrá sido, como acostumbran a hacer muchos contratos por acá,
agarró y empezó la gestión en la mañana, al mediodía, en la tarde, y ya estaban pagando un adelanto para materiales de 42 millones. Y el presidente en estos momentos está pues en problemas y probablemente eso lo podría llevar incluso hasta una vacancia presidencial. Pero en Petroperú esto es normal, esto es natural. A nadie le debe llamar la atención estas adjudicaciones abreviadas, porque supongo que tienen arreglo a ley, ¿no? Y justamente cuando hablamos de esto es porque Petroperú había contratado con una adjudicación abreviada, la 005-2018, donde invitan por un correo electrónico que es este, al señor Mark Stenin de la Valle, a presentar su oferta de servicios de consultoría para temas de gestión social en el proyecto de la refinería Talara. Eso fue el mismo 31 de enero del año 2018, ¿no? Para adjudicarse el proceso. Y como ustedes pueden ver ahí en la parte de más abajo, vean, ahí está la fecha. Lo invitan el 31 de enero. Presenta la oferta técnica y económica el 31 de enero de 2018. Los ágiles de Petroperú revisaron la oferta técnica y económica el mismo 31 de enero y adjudicaron la Buena Pro el mismo 31 de enero del 2018, ¿no? Porque así de veloces son estas adjudicaciones abreviadas cuando, obviamente, cuando hay voluntad, o cuando la voluntad probablemente sea motivada, porque en otros casos se llevan hasta un año haciendo procesos, ¿no? Ahora, cuando titula el amigo Salazar de favores que hay que devolver es porque el señor Mark Stenin, que es viejo conocido, muy amigo de la señora Beatriz Alba, ¿no? Trabajó en algún momento en la empresa Odebrecht, donde él ocupaba un cargo como gerente de sostenibilidad y comunicaciones, ¿no? Entonces, en aquella época, desde ese cargo, el señor Mark Stenin le daba servicios a la empresa consultora de la señora Beatriz Alba. Bueno, como ahora ella ya estaba en la gerencia de Petroperú, le tocaba un poco quizá devolverle el favor, ¿no? Y así es pues que estas cosas hasta ahora no se investigan. Probablemente nos digan que está dentro del marco de la ley porque la ley ampara. Pero fíjense ustedes a veces cómo en algunos casos para estos temas de gestión social nos piden todos los títulos habidos y por haber. Sin embargo acá, vean ustedes el perfil del postor, egresado universitario o bachiller en especialidades afines a las ciencias sociales, administrativas, políticas, ingeniería y otras relacionadas, ¿no? Entonces, es decir, no me interesa si el postor es titulado, es colegiado, ¿no? Puede ser egresado o bachiller, no sé. Pero ese señor, sin título, sin nada, porque no aparece ni un título, después de buscar en Asunedu, gana esta licitación para durante 6 meses acompañar la gestión de Alba Jara en Talara por 199,000 y pico de soles, ¿no? Ahí está, 6 meses es el plazo de ejecución. Y en la otra va a salir el monto. El monto que se le dio por estas 6 meses de chambita fueron 199,491, es decir, por unos soles y redondea los 200,000 nuevos soles. Y así fue que el mismo 31 de enero ya estaba entregada la Buena Pro al señor Mark Stenin y luego pues también en las consideraciones adicionales aparece también la firma de doña Beatriz Alba Jar, gerente corporativo, gestión social y comunicaciones. ¿A nadie le ha llamado la atención? ¿A nadie le parece rara estas cosas? ¿No? Estará investigando el señor Carlos Paredes. Difícil, porque yo supongo que se conocen de consultora a consultora, ¿no? De consultora a consultora.
la empresa consultora del señor Carlos Paredes Lanata, ¿no? Que bueno, el día de mañana vamos a hablar un poquito de ella, pero que creo yo, si piensa hablar de corrupción y de perjuicios a Petroperú, debería empezar no solamente a ver si alguien facturó 50 soles de más o 100 soles de más, sino de todos estos temas de los que alguna vez aquí denunciamos, y no solamente nosotros, sino alguna prensa, no toda, pero alguna prensa nos llama la atención este tipo de procesos, nos llama la atención este tipo de procedimientos. Por eso es que cuando él habla y señala, y aquí no es que estemos ejerciendo la defensa de nadie, sí nos parece que están atropellando a los trabajadores porque ni bien se sentó, empezó a disparar contra los trabajadores, incluso hay un gravísimo atentado contra 4 o 5 dirigentes sindicales de oleoducto, estando en ejercicio, estando en vigencia como dirigentes, igual los ha votado. Es decir, no ha respetado nada, ni una norma. ¿Se da cuenta? Y claro, ella ha dicho que se fueron y no van a volver. Claro, los trabajadores van a ir a un proceso, ¿no? Van a ir a un proceso judicial que obligue a la empresa a que los reponga. Porque los argumentos que se están utilizando para este fin, para este objetivo, son verdaderamente pues deleznables, ¿no? Y lo más lamentable es que la actual dirigencia cuyo secretario general, el señor Encalada, que no solamente ha renunciado prácticamente a la defensa de la empresa Petróleos del Perú, sino también ha renunciado a la defensa legítima que debe ejercer sobre sus agremiados, que no lo está haciendo. Porque tampoco es que, porque el señor Carlos Paredes dice que son ladrones porque falsificaron una factura o porque no me trajeron la factura con los días del permiso y si no me la trajeron un día después, ¿no? Si dice que todo eso para ellos ladrón, en todo caso, eso lo va a tener que demostrar ante el Poder Judicial. Pero mientras tanto, creemos que una organización sindical tiene como primera premisa la defensa de sus trabajadores. Y eso es lo que no está ocurriendo acá. Y para colmo de males, han renunciado también, por lo que se puede ver, a la intención de que se concesionen las unidades auxiliares, que el oleoducto no le da ventajas económicas, como si el problema fuera el oleoducto, el problema está en los lotes en selva, que necesitamos dinero y hay que vender el 15% de la empresa. Le estamos diciendo, no somos economistas, pero hemos escuchado a gente entendida en la materia. Aquí en este programa han hablado expresidentes de la empresa, en este programa han hablado dirigentes sindicales, tanto del anterior como los actuales que están en oleoducto pasándola mal. Y también hemos entrevistado acá al economista Jorge Manco Saconetti, una persona altamente entendida en la materia y que sigue señalando que el tema es preocupante. Justamente en estos días, en su acostumbrada participación en Radio Cutibalú con nuestro amigo Evaristo, ha vuelto a señalar Jorge Manco Saconetti este delicado problema que hoy atraviesa Petróleos del Perú. Doctor Jorge Manco Saconetti, lo escuchan a través de Cutibalú Radio. Buenos días, Piedra, buenos días, Evaristo. Es verdad, es lamentable lo que está pasando con el señor César Villanueva, pero no nos olvidemos que al margen de haber sido el operador, el coordinador en el Congreso de la República para cesar, para vacar al presidente PPK, también en un momento determinado fue presidente de una comisión investigadora de los continuos y recurrentes derrames
en el oleoducto norperuano, es decir, una serie de perforaciones a propósito, adrede, constatadas por el organismo Simermin y la UEFA, que manos extrañas perforaban el oleoducto, la mayor inversión en su momento en la década de los 70, y que ha permitido valorizar millones de barriles enterrados en el lote 8, en el lote 1AB, ahora 192. Doctor Jorge Manco Saconetti, Sí. ¿y cuáles fueron las conclusiones de este grupo de trabajo que presidió el señor César Villanueva? Bueno, la verdad es que al margen de que esa investigación que le costó al país 2 años, no tenía pues grandes conclusiones, porque llegar a una gran conclusión de que Petroperú contrataba empresas no calificadas para hacer la remediación y que pagaba jornales sobredimensionados a los nativos, no era ninguna novedad, ¿no? Entonces creo que ahí la puntería estaba para desprestigiar a Petroperú, para procesar su privatización, como parece ser el mandato del actual presidente, ¿no? Es decir, este informe, el informe Villanueva, porque él presidió esta comisión, era desacreditar Petroperú, la principal empresa petrolera del país. Efectivamente, porque al margen de Petroperú, el propio Simermin, como organismo regulador, constató pues que el 95% de las perforaciones han sido provocadas por manos extrañas. Lo grave es que hay muchos que señalan que el oleoducto norperuano es un elefante blanco que solamente transporta ni 20.000 barriles diarios cuando tiene una capacidad de 200.000, que genera pérdidas para Petroperú, como si Petroperú fuese el responsable de la exploración y la exploración petrolera en la selva, cuestión que el año 95, para ser exacto, 96 de diciembre, recae en las empresas privadas. Son las empresas privadas las que tienen la responsabilidad de los contratos, de las perforaciones exploratorias, de las inversiones, de la explotación, y como se han dedicado a descremar, igual que en Talara, en Piura, en el Zócalo, se han dedicado a explotar las reservas probables y posibles que dejó Petroperú. En la práctica, pues, ahí tenemos que decir como una gran conclusión que el que ha fallado no es Petroperú no es Coca López, quien ha fallado en la promoción, en este caso el organismo regulador en el sector que es Perú Petro, que más parece jugar con la camiseta de los privados que con el Estado. ¿Qué es lo que deberían hacer los futuros congresistas respecto pues a ese sector tan importante como es el sector hidrocarburos y especialmente Petroperú? Claro, mira, actualmente con el Congreso cerrado, es evidente que el Congreso que vamos a elegir en enero próximo va a tener una naturaleza distinta, ¿no? Creo que es muy importante revisar el rol subsidiario del Estado. Mira Colombia cómo está, mira Ecuador cómo está, mira Bolivia cómo está. Y creo que es importante allí que el rol del Estado debe ser de promoción, ¿no? Se debe fortalecer a Petroperú. Petroperú es la principal empresa que ahora, con la refinería Talara modernizada al 2021, le va a dar valor al crudo que está en la selva, sobre todo al crudo del 192, que tiene más de 140 millones de barriles de reservas probadas, ¿no? Y que es crudo pesado que se exporta o se exportaba con precios castigos
castigados. Ahora, ese petróleo del lote 8, del lote 192, del lote 39, del lote 67, que es crudo pesado, se le va a dar valor. Entonces, el rol subsidiario del Estado debe ser modificado por una nueva constitución. Si queremos realmente masificación de gas natural, tenemos que hacer responsable a una empresa. Y esa empresa tiene que ser Petroperú con todos sus problemas. Lo que pasa es que aquí la integración vertical, es decir, que Petroperú tenga lotes propios, así sean 30.000 barriles, con esos 30.000 barriles y con las reservas, Petroperú podrá pagar el endeudamiento que tiene por la refinería, por la modernización, esos 2.000 millones de dólares que se van a pagar aquí a 15 años, a 30 años. Hay que hacerle recordar a los oyentes de Cutibalú Radio que desde el año 1996, es decir, hace 25 años, Petroperú no opera ningún pozo petrolero, no explota una molécula de gas, no envasa un balón de gas licuado de petróleo. Además, existe una ley aprobada durante el gobierno de Ollanta Humala que le transfiere el contrato por el lote 192. En este sentido, ¿considera usted que existiría un lobby al interior y exterior de Perú Petro para prorrogar contratos que ya están por vencer? Bueno, esa es justamente una de las cuestiones que el nuevo Congreso tendrá que ver, porque en la práctica Perú Petro le va a sacar, o está sacando la guaracha a Petroperú, porque el lote 31C de Ucayali, que también tenía el contrato próximo a vencer, le han prorrogado la vida por 10 años, ¿no? Y esta parece ser la salida, al no aprobarse la ley de hidrocarburos en la gestión en el Congreso anterior. Y de verdad, esos lotes, sobre todo el lote 10, el Z2B, debieran retornar a Petroperú. Petroperú con esos lotes haría caja, ¿no? Tendría un flujo de caja, tendría reservas con valor. En última instancia se puede asociar con terceros, y sobre todo el lote 192, que es la pera en dulce, ¿no? Entonces, este Congreso próximo, entre otras cuestiones, va a tener que revisar la integración vertical de Petroperú, que se cumpla el mandato legal del Congreso anterior, no de este, sino del Congreso Humala, como tú bien señalas, que le transfiere a Petroperú el 192. Ya van a ser 4 años, ¿no? Van a ser 4 años que se dispuso, ¿no?, esa transferencia del 192, y parece ser que el señor de Perú Petro, el señor Seferino Yesquín, lo que está haciendo es cometer prevaricato, es decir, no cumplir con una norma legal, y eso es ilícito. Y si estamos en la lucha contra la corrupción, creo que el Congreso, este nuevo Congreso, va a tener que tomar cartas en el asunto. La integración vertical de Petroperú es una cuestión de vida o muerte para la empresa. Integración vertical. No vamos a poder hablar de fortalecimiento. Sí, doctor Jorge Manco, integración vertical, que significaría, en palabras simples, para que lo pueda... La integración vertical de Petroperú, es decir, que Petroperú esté en toda la cadena de la producción de hidrocarburos como lo estuvo antes del 93. Es decir, desde la exploración, explotación, refinación, transporte, grifos. Eso es estar una empresa integrada como lo están casi todas las empresas vecinas del sector hidrocarburos. Solo acá seguimos hablando otro idioma. Solo acá sale el señor de Perú Petro a decir que necesitamos, para incrementar las reservas y la producción, necesitamos darle mayores ventajas a quienes han estado explotando los lotes desde el año 93 a la fecha, y que la producción se la han traído de 180.000 barriles diarios a casi 50.000 barriles diarios. Es decir, la política privatizadora ha fracasado. Entonces hay que devolverle a el Estado, a través de Petroperú,
el manejo integral. Recuerden, a menos los talareños lo recordamos, hay gente que ha venido de otros lados y se ha metido a hacer periodismo incluso, pero no conoce la historia. Recuerden que acá hemos tenido la planta de fertilizantes, es decir, ya en los 70s habíamos ingresado a la petroquímica. Y penosamente luego, cuando vuelve el sistema neoliberal, se empiezan a deshacer de las plantas y de todo lo demás, cosa increíble. Por eso es que hay países como Bolivia que nos han sacado bastante ventaja cuando antes copiaban los modelos que nosotros hemos tenido acá. Y de eso se trata. No se trata de personas, no se trata de que miro bien a alguien o mal a alguien. Todo Estado debe tener dominio sobre sus recursos estratégicos y la energía es un recurso estratégico en cada país. Porque los chilenos no son locos para tener 2 refinerías a nombre del Estado, ojo, sin tener petróleo en su suelo, pero tienen 2 refinerías porque es estratégico que el combustible de un país lo maneje el Estado. Acá, penosamente, era así, pero fíjese, primero privatizaron Repsol, la refinería de La Pampilla, vendiendo creo el 40 o algo % y cuando no reaccionamos, ¡plum!, vendieron el resto y se privatizó la refinería La Pampilla, que hoy junto con Petroperú abastecen el mercado nacional casi 50% cada una. De eso es que estamos hablando. Por eso cuando reclamamos que la actual dirigencia del Sindicato Unificado, el más grande, el más fuerte de todo lo que es Petroperú, no está haciendo las cosas bien. Más bien sale por ahí don Franco a buscar uno que otro colega para decirle, mira, hay que atacar aquí, hay que atacar acá. No, no señor. A los 15 o 16 miembros de este comité ejecutivo hay que decirles que es histórica la defensa sobre la integración vertical de Petroperú, sin poner condición. Y qué pena que tanto pelearon por llegar ahí para hacer esto. Por si acaso, quienes convocaron a la reunión, a la asamblea, a la que estuvo muy atento el señor Carlos Paredes y su gerente de recursos humanos, esa fue un pedido de más del 30 o 40% de los miembros de ese sindicato, que han visto la embarrada de la negociación colectiva que han hecho, ¿no? Incluso han firmado por 2 años y cosas por el estilo, y no se están viendo representados, no se ven defendidos. Por eso es que los jóvenes de ahora y los trabajadores antiguos han pedido esta asamblea, que podríamos decir con la amenaza de ser hasta despedidos, para decirle a la nueva dirigencia, hazte a un lado. Esto no se lo está pidiendo la gente de la calle, esto se lo están pidiendo los propios trabajadores. Y que claro, pasó lo del viernes, pero las cosas no van a quedar ahí. La mayoría de los trabajadores está reuniéndose, está tomando cartas en el asunto y es probable que antes de que el señor Encalada se vaya jubilado, ahora febrero o marzo, primero lo van a tener que echar de la dirigencia, porque no es un digno representante por lo que dicen los trabajadores, ¿no? Acá lo hemos invitado personalmente y frente al ex parlamentario Manuel Dagmer lo invitamos, luego hemos ido a la oficina del sindicato y hemos hablado con su secretaria, le hemos pedido que nos llame, que se comunique con nosotros para conversar y decirle por qué es que a ellos no les preocupa lo que prácticamente está señalando el presidente del directorio. Fíjese más bien, ante el descabezamiento que está haciendo de la clase sindical, más bien otras organizaciones como la CUT, ¿no? CGTP y otras, se han dirigido al presidente de la República para pedirle que saque del cargo a este señor Carlos Paredes Lanata. Hay 2 cartas que tenemos de la Secretaría del Ministerio de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no?
no veo muy bien la fecha, pero ahí está dirigiéndose a la Secretaría General del Ministerio de Energía y Minas, podemos ir abajo, por favor, donde le señalan, asunto, solicita la destitución del presidente del directorio de Petroperú ante disconformidad con su gestión, entre otros. Remite Julio César Bazán Figueroa, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, afiliada a la CSI, CSA, Piura, ¿no? Entonces, mucho le agradeceré que la respuesta al citado documento se derive directamente al administrado con copia a esta Secretaría General. Este es el documento que están enviándole al Ministerio de Energía y Minas desde la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Desde la presidencia del Consejo de Ministros, porque esto ya lo ha recibido la más alta autoridad. Acá la presidencia del Consejo de Ministros ya se dirige y le da respuesta a Julio César Bazán y le señala que de conformidad con la ley 29.158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, establece que el Poder Ejecutivo es un poder del Estado que, si bien se encuentra bajo la jefatura del presidente de la República, está integrado también por el Consejo de Ministros. En ese sentido, en mérito a la normatividad expuesta en el párrafo precedente y el reglamento de organización, y en el marco de la elaboración del texto único ordenado, hago de su conocimiento que su solicitud ha sido derivada con el oficio número 012382-2019 al Ministerio de Energía y Minas para la atención y evaluación correspondiente. Así se ha dirigido la presidencia del Consejo de Ministros, dando respuesta primaria a don César Bazán, ¿no?, de la carta que le han hecho llegar. Ya han corrido traslado al Ministerio de Energía y Minas para hacerle saber que están pidiendo la destitución de Carlos Paredes Lanata en la presidencia del directorio de Petroperú. Vamos a la pausa.